Shalom, amado amigo, un saludo. Shalom lekulam. En esta ocasión queremos hablar, amado amigo, de una historia tan bonita que usted la encuentra en el libro de Daniel, el profeta Daniel, capítulo 3. Esta historia está muy hermosa. Es la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, tres jóvenes hebreos que no le tuvieron miedo a la dictadura del rey Nabucodonosor. Le relato la historia a continuación. Libro del profeta Daniel, capítulo 3, verso 1. Vea usted, se lo voy a relatar a continuación. El rey Nabucodonosor hizo una estatua. Recuerde que el rey Nabucodonosor, en la Torá, si usted lee el Tanaj, la Biblia hebrea, lo que los cristianos le llaman como el Antiguo Testamento, se da cuenta que Dios usó al rey Nabucodonosor para afligir a Israel. Dios usaba a sus enemigos para afligir a Israel. Pero cuando pasaban la prueba los israelitas, el Creador se vengaba de sus enemigos. Cuidado, mire, el Creador, después que usaba a los enemigos en contra de Israel, para afligir a Israel, para enseñarles, después el Creador se iba en contra de ellos. Cuidado, mire. Entonces acá vemos cómo el rey Nabucodonosor se va en contra de tres judíos, de tres hebreos, se va en contra de ellos porque el rey levanta una estatua de oro, mire, que tenía 31.5 metros de altura y tenía casi 3 metros de anchura. O sea, es un ídolo, prácticamente el tamaño casi de un árbol, la estatua. Entonces el rey levantó esa imagen, ese ídolo, para que todo el mundo la adorara. Mire, entonces le relato la historia a continuación. Daniel capítulo 3, verso 1, dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, oiga esto, de puro oro, cuya altura era de 70 codos, o sea, estamos hablando de casi 32 metros de alto, y su anchura era de 6 codos, o sea, casi 3 metros de ancho. La levantó en el campo de Durá, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Miren, o sea que era un rito satánico, un rito de idolatría que el rey había convocado a todo el mundo para que llegaran y adorasen a esa imagen que él había levantado de puro oro, casi 32 metros de alto y casi de 3 metros de anchura. Verso 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros. O sea, convocó a todo el mundo, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Estaba todo el mundo. El rey convocó a todo el mundo a una adoración al ídolo que él había levantado. Recuerde, casi 32 metros de alto y casi 3 metros de anchura. Verso 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese. Oiga esto. Miren lo que hacen los dictadores. Cuando lo forzan a usted a hacer algo, eso se llama dictadura. Cuando le respetan su libre albedrío, entonces hay libertad de expresión. De lo contrario, es dictadura. Mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Verso 5.
que al oír el son de la bocina y de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. O sea, toda una orquesta completa, todo un circo levantado a la idolatría. Mire, con flautas, tamboriles, cuerdas, flautas, toda clase de música, todo un equipo completo para adorar a una imagen que el rey Nabucodonosor había levantado. Verso 6, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y mire la amenaza usted. Vea usted la amenaza. Eso es lo que los dictadores hacen a la población. Mire, amenazan a la gente. Amenaza, eso es una amenaza. Repito, verso 6, cualquiera que no se postre, que no se arrodille, que no adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Es una advertencia. Dios, señores, no hace eso. Él no lo forza a usted a hacer eso. Entonces Él no fuera Dios. Pero como Él es Dios, le da a usted un libre albedrío para usted adorar a quien usted quiera. Esa es la libertad de Dios. Verso 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, de la arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones, oiga esto, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Todo el mundo se inclinó, se postró, se arrodilló y adoró ese ídolo que el rey Nabucodonosor había levantado. Es una estatua de oro, puro oro, señores. Verso 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hay gente siempre así rara que vienen y le ponen el dedo, como dicen por allá. Le ponen el dedo, mire, fulano de tal no quiere pagarle impuestos, fulano de tal es rebelde en tal pueblo, en tal municipio, fulano de tal, esto y esto y esto. O sea, lo ponen en mal a usted, después llega la policía y se lo llevan y a la cárcel, señores. Cuidado, mire, sin el debido proceso. Eso se llama dictadura. Repito el verso 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente. Eso está pasando hoy en día. Hay acusaciones a nuestra gente inocente y son acusados y echados a la cárcel injustamente, lastimosamente. Eso está pasando, pero yo le voy a decir una cosa. Dios hará justicia un día. Él se va a encargar de ellos. Usted no se preocupe. Repito, el verso 8, que es bien importante que usted esto se lo guarde en su corazón. Si usted está pasando en una dictadura en su país. Verso 8, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Verso 9, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Verso 10, tú, oh rey, le dice, se acercan. Esta gente hipócrita que acusan a la gente inocente, los acusan ante la policía, ante el gobierno, y le dicen, mire esto. Es triste, lamentable. Verso 10, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, de la arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. O sea, estas personas, señores, están poniendo en mal a los judíos. Están diciendo, mira, hay unos allí que no te hacen caso, rey. Unos que no quieren arrodillarse, unos allí rebeldes que no quieren postrarse. Mire, terrible, mire, donde quiera gente así. Verso 11, y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Verso 12. Mire esta gente cómo ponen en mal a los judíos.
hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Hasta los nombres se sabían. Mire, estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Verso 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira, o sea, enojado, y con enojo, dijo, con ira y con enojo, que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Ordenó el rey que le trajesen a los tres judíos. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Verso 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad. Miren, los confrontó Nabucodonosor. Los confrontó. Permítame un segundo. Verso 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Con un signo de interrogación. ¿Qué onda con ustedes? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no quieren adorar a mis ídolos, a mi imagen que he levantado? Verso 15. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír, les dice el rey a los judíos, a los israelitas o a los hebreos en esos tiempos, que al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Les pregunta el rey a los judíos con signo de interrogación. ¿Por qué? Si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? O sea, le está advirtiendo que si no adoran su imagen, los van a echar a un horno de fuego ardiendo con fuego. Mire, esa es dictadura. Esa ya no es libre expresión. Ese rey está amenazando. Todo presidente, todo diputado, todo legislador, todo líder de un país que amenace a la población, ese es un dictador. Ese no es presidente. Ese es un dictador, señores. Pero vea la respuesta de nuestros hermanos judíos o hebreos o israelitas. Muy bien, hebreos, verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, oiga esto, mire qué valentía, mire qué hombres tan valientes. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Verso 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Mire qué hombres tan valientes. ¡Wow! ¡Qué valentía de hombre! Verso 18. Estamos en Daniel 3, verso 18. Y si no sepas, oh rey. O sea que los judíos le dijeron al rey, mira, nosotros confiamos en este Dios que tenemos nosotros. Y aunque Él no nos libre, estamos dispuestos a morir con tal de servirle y honrar a este Dios que nosotros tenemos. Verso 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Wow! Mire qué confesión tan poderosa. Verso 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, o sea, se enojó y se demudó el aspecto de su rostro, cambió su rostro, se puso pálido contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. O sea, que ordenó que calentaran el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Verso 20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen, o sea, los amarraron, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. O sea, que los amarraron,
le pusieron las heladas, le pusieron las esposas, los arrestaron y ya para echarlos al horno de fuego porque no querían obedecer al rey Nabucodonosor ni a su ídolo, ni a esa estatua de puro oro, señores. Verso 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas y sus turbantes, su kipa, su gorrito judío y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego, ardiendo. Los echaron al horno de fuego, señores. Verso 22. Como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego, dice que mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. O sea que el fuego, señores, cuando ellos se acercaron para echar a los 3 jóvenes hebreos al horno de fuego, el fuego estaba tan caliente que ese fuego devoró a los guardias que habían echado a los jóvenes hebreos. Y a los hebreos no les pasó nada. Es increíble. Verso 23. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Verso 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: oye, ¿que no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Verso 25. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto era semejante al Hijo de los dioses. Claro, el Creador, señores, envió a su ángel todopoderoso para que no les pasara nada a los 3 jóvenes hebreos. O sea, el ángel de Dios mandó a su ángel para que no se quemaran los jóvenes hebreos. Entonces el rey ya no miraba a 3, sino que ya veía 4 personas dentro del horno de fuego. Y señores, no se les quemó ni siquiera un pelo de la cabeza. Mire, señores, cuánto poder, cuánta autoridad. Mire qué hermosa historia tan bonita de los 3 jóvenes hebreos. Se encuentra en Daniel capítulo 3. Usted puede estudiarlo. Verso 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Verso 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego. Oiga esto. No había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. No se quemó nada de su cuerpo, ni el pelo de la cabeza, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Verso 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Mire, el rey ya deja la idolatría y comienza a adorar al Dios de Israel. Verso 28, lo repito. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Verso 29. Por lo tanto, decreto, oiga lo que el rey dijo después, verso 29, por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Ay, ya me perdí, perdónenme que ya me moví. ¿Dónde estamos? Discúlpenme. Ay. Moví la página, señores. Permítame un segundito. Permítame un segundo. Verso 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego,
que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Verso 29. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Mire qué cambio del rey. Perdón. Y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Mire, el rey reconoce al Dios de Israel, el Dios de los hebreos. Verso 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Mire qué bonita historia, señores. Qué hermosa historia de Sadrach, Mesach y Abednego, los tres jóvenes hebreos que fueron echados dentro de un horno de fuego porque no se doblegaron ante el rey Nabucodonosor, que quería que todo el mundo adorara a la imagen de oro de casi 32 metros de alto y de casi 3 metros de ancho. ¡Wow! ¡Qué enseñanza! ¡Qué bonita historia, señores! Gracias por vernos y escuchar nuestros audio videos. Un saludo a los que están en Sur Centroamérica, a los que están en Estados Unidos, en México, en Europa, desde Israel. Un saludo a todos. Y amado amigo, muchas gracias por escucharnos y ver nuestros audio videos. Y amado amigo, nos vemos en el próximo audio video. Coltuf.